Vivimos en una sociedad que, desde los primeros pasos, nos enseña a mirar hacia afuera, a buscar en las opiniones ajenas las respuestas a nuestras dudas, en las aprobaciones externas la validación de nuestro valor y en el reconocimiento público el sentido de nuestras vidas. Crecemos aprendiendo que debemos ser buenos, serviciales, que es virtuoso olvidarse de uno mismo para atender las necesidades de los demás. Se nos premia cuando ponemos lo colectivo por encima de lo individual, pero rara vez se nos enseña a equilibrar eso con el cuidado de nosotros mismos. Y en ese desequilibrio, muchos de nosotros nos perdemos. De tanto agradar, olvidamos quiénes somos. De tanto ceder, ya no sabemos qué deseamos. Lo que parece altruismo, a veces es autoabandono. Y en ese punto surge la mayor de las ironías. Aquello que juzgamos noble puede convertirse en el principal obstáculo para nuestra realización y nuestro equilibrio emocional. Carl Gustav Jung, uno de los mayores estudiosos del alma humana, rompe con esta lógica superficial al afirmar que la verdadera transformación no nace del exterior, sino de un encuentro profundo con el propio ser. Para él, ponerse en primer lugar no es un acto de egoísmo, sino de lucidez. A partir del momento en que nos priorizamos no por orgullo, sino por conciencia, comenzamos a operar el gran cambio, dejamos de buscar amor y valor fuera de nosotros y empezamos a construirlos desde nuestro propio centro. Jung decía, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Ese despertar es el inicio de la libertad interior. Cuando te pones en primer lugar, dejas de negociar tu paz para mantener relaciones que solo existen a costa de tu sacrificio. Dejas de silenciar tu voz para encajar en espacios demasiado pequeños para tu verdad. Este acto, aunque simple en teoría, es revolucionario en la práctica. Requiere coraje. Coraje para romper patrones, decepcionar expectativas, contrariar convenciones. También requiere compasión hacia uno mismo. Al tratarnos con gentileza y dignidad, comenzamos a reescribir la narrativa que heredamos sobre lo que significa ser bueno. Ser bueno no es olvidarse de uno, es recordar que sin uno mismo no hay nada completo que ofrecer al mundo. La confusión entre amor propio y egoísmo es una trampa cultural. Nos enseñaron que priorizarse es aislarse, distanciarse, cerrar el corazón. Pero eso es un mito. El verdadero amor propio no separa, une. Porque cuando estás bien, te vuelves más presente, más disponible, más íntegro. Jung no veía al ego como un villano. Por el contrario, comprendía el ego como el núcleo de la conciencia. Un ego sano es aquel que sabe reconocer sus límites, sus necesidades y su dignidad. Un ego fortalecido no compite, no se impone, no hiere. Simplemente es y se expresa con autenticidad. En el centro del pensamiento junguiano está el proceso de individuación, ese camino de integración entre lo consciente y lo inconsciente, entre la luz y la sombra, entre lo que mostramos y lo que escondemos. Ponerse en primer lugar es también enfrentarse a este proceso con seriedad, es decir, sí al desafío de conocerse verdaderamente, incluso en aquello que duele. Porque solo cuando reconocemos nuestra sombra es que podemos transformar nuestra luz. Y solo cuando nos aceptamos por completo es que podemos vivir en plenitud. Individuarse es, en el fondo, un acto de responsabilidad espiritual. Es dejar de ser un personaje para convertirse en autor de la propia historia. Es abandonar las máscaras creadas para agradar o sobrevivir y permitirse vivir como un ser auténtico, aunque eso contraríe las normas. Cuando eliges a ti mismo, no le estás diciendo no al mundo, estás diciendo sí a una vida con sentido, y ese es el mayor regalo que puedes ofrecer a la existencia. Por eso, detente ahora. Mira hacia adentro.
La respuesta que buscas no está en los aplausos, ni en los me gusta, ni en los elogios. Está en la paz silenciosa que nace cuando te honras. Eso no significa despreciar a los demás, sino comprender que solo puedes ofrecer lo mejor cuando estás entero. Es en ese movimiento de autorrespeto donde comienza una transformación silenciosa, pero profunda. El caos interior se aquieta, los pensamientos se alinean y el alma encuentra refugio en el propio pecho. Carl Jung comprendía este movimiento como un proceso de individuación, convertirse en quien uno verdaderamente es, libre de las máscaras impuestas por la sociedad, la familia y las heridas no sanadas. Priorizarse es el primer paso para entrar en ese camino. Es el acto simbólico que le comunica al inconsciente: yo existo, yo importo. Y esa simple afirmación lo cambia todo. Porque al cuidar de tu salud emocional, al respetar tus límites, al escuchar tus deseos más íntimos, comienzas a construir una vida que late con autenticidad. Ya no es una existencia empujada por obligaciones, sino guiada por elecciones conscientes. El impacto de esto en las relaciones es verdaderamente revolucionario. Cuando te pones en primer lugar, dejas de buscar en los demás aquello que te falta. Ya no amas desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no exiges, compartes. Jung decía que solo un alma sanada es capaz de amar sin herir. Cuando estás entero, el amor que ofreces no es un intento desesperado de ser salvado, sino un regalo libre, sin cadenas. Tus vínculos dejan de ser dependencias emocionales y se transforman en encuentros auténticos entre dos seres completos, capaces de crecer juntos sin perderse a sí mismos. Pero este proceso exige ruptura. Es necesario tener el coraje de desaprender. Desaprender a agradar todo el tiempo. Desaprender a callar frente a tus propias necesidades. Desaprender a cargar culpas que no te pertenecen, y eso da miedo. El mundo no siempre está preparado para quienes se eligen a sí mismos. Por eso, muchas veces, ponerse en primer lugar significa decepcionar. Y está bien, no se trata de arrogancia, sino de madurez. El coraje de sostener la propia verdad es la llave que abre puertas antes invisibles, puertas hacia una forma nueva de vivir, más liviana, más plena, más verdadera. Es también en ese lugar de autenticidad donde encontramos la sanación. Las heridas emocionales, al ser miradas con compasión, comienzan a cicatrizar. El vacío existencial empieza a llenarse con una nueva presencia, la tuya. Y es curioso cómo, cuando dejamos de huir de nosotros mismos, la vida comienza a tener más sentido. Lo que antes parecía una búsqueda interminable de amor, éxito o validación, se convierte en una travesía de realización interior. Descubres que nada de lo realmente esencial está afuera. Todo lo que buscas ya habita en ti, quizás dormido, pero presente, esperando tu mirada. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Al ponerte en primer lugar, despiertas. Sales del piloto automático y entras en un estado de presencia. Cada decisión comienza a hacerse con más conciencia. Cada paso se vuelve más enraizado. La ansiedad, fruto de la desconexión entre lo que eres y lo que vives, comienza a perder fuerza. Y el miedo al rechazo se disuelve, porque ya no dependes de la mirada del otro para reconocerte. Esta elección, la de priorizarte, necesita ser hecha cada día. Es un ejercicio constante de amor propio y precisamente por eso es tan poderosa. Porque cada vez que dices sí a ti mismo, le estás diciendo al universo que tu vida tiene valor. Te conviertes entonces en el creador consciente de tu camino. Y esa es la verdadera libertad. Vivir alineado con tu alma, aunque eso implique desapegos, rupturas y nuevos comienzos. Carl Jung
Nos enseñó que no existe despertar sin dolor, ni crecimiento sin crisis. Pero al ponernos en primer lugar, elegimos atravesar ese dolor con dignidad, con amor, con presencia. Elegimos dejar de sobrevivir para finalmente vivir con plenitud, con verdad, con alma. Por eso, detente ahora, mira hacia adentro, siente la urgencia de ser fiel a ti mismo. Elígete, descubre el poder inimaginable de ponerte en primer lugar y permite que tu alma, por fin, ocupe su lugar legítimo en el centro de tu vida. Ponerse en primer lugar no es un gesto egoísta ni una actitud de alejamiento del mundo. Es, en realidad, un regreso consciente a uno mismo, un reencuentro con la propia esencia, frecuentemente olvidada entre el ruido de las exigencias externas. Cuando te eliges, empiezas a tratarte como la prioridad legítima de tu propia vida. Honra tu existencia. Y recuerda, el poder inimaginable de ponerte en primer lugar no está en ser más que los demás, sino en ser completo para ti. Ese es el verdadero milagro, ser tú, por entero, sin excusas y sin máscaras. Es en ese lugar donde la vida, por fin, comienza.